Dios bendiga a todos los que están viendo por medio del internet, mis hermanos. Ahora vamos a estar predicando sobre Jeremías 33:3, ¿verdad? La predicación se va a titular así, Jeremías 33:3. Y vamos a ver qué nos quiere decir este versículo tan famoso, ¿verdad? Que nosotros los cristianos decimos que es el número de teléfono de Dios. Veremos, mis hermanos, qué nos dice la bendita palabra. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, nosotros los cristianos, mis hermanos, o los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Cuando no entendemos algo de la palabra de Dios, clamamos a Él por sabiduría, clamamos a Él por entendimiento, para que nos dé ese entendimiento de esa palabra, para que el Señor Dios Todopoderoso nos enseñe de eso oculto, de lo que Él habla. Porque en eso oculto, mis hermanos, hay tesoros. Aquí en la actualidad, en la vida, mis hermanos, hay gente que habla de tesoros escondidos y dicen y claman diciendo: en mi pueblo, en mi rancho, en mi tierra hay tesoros escondidos. Un viejecito era el que sabía de ese tesoro, pero se murió y se llevó el secreto. Pero en el caso de nosotros, mis hermanos, nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Amén. Amén. Y Él no está viejecito, porque Él es eterno, Él es joven, Él es sin edad. Pues este Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero aquí el Dios de la eternidad nos está hablando, mis hermanos, del tesoro que Él tiene. Hay un tesoro oculto que Dios tiene. Hay un tesoro oculto que nada más los valientes, los atrevidos lo agarran. Porque ese tesoro, mis hermanos, ese tesoro es su palabra. Su palabra es su gran tesoro. Porque, mis hermanos, muchos pueden leer este tesoro, muchos pueden agarrarlo y leerlo y decir: pues este tesoro yo lo entiendo. Pero no entienden que es un tesoro que es capaz de darle eternidad al hombre. Porque este tesoro, esta palabra, manda eternidad. Porque la palabra es Dios mismo, mis hermanos. Él es el tesoro, mis hermanos. En Él hay oculta, palabra oculta para aquellos que no buscan de Dios en espíritu y en verdad. Pero aquellas personas que buscan a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos, leen cualquier palabra de la Biblia y comprenden que es un gran tesoro. Porque este tesoro es único. Es un tesoro que es capaz de producir sanación en tus huesos. Es un tesoro, mis hermanos, que es capaz de hacer milagros. Es un tesoro que es capaz de dar la vida eterna. Pero para uno entender este tesoro se requiere la fe. Se requiere la fe en Dios. Creer en Él, obedecerle y amarle para que puedas tú desnudar este tesoro, mis hermanos. Si tú no comprendes este tesoro, entonces tú, mi hermano, vas a verlo como simple letras, simple papeles y no vas a valorizar esta palabra. Pero si tú estás enamorado de Jesús, como yo lo estoy, cuando tú abras la Biblia en cualquier parte que tú la abras, vas a mirar que brilla.
vas a mirar el brillo del Espíritu Santo, vas a mirar el brillo de Dios, vas a mirar el brillo del tesoro del que Dios está hablando. Hay cosas ocultas para muchos, pero para aquellos que clamamos día y noche delante del Señor, ese tesoro es real. Ese tesoro es real, tan real que cuando lo agarras dices: wow, gran tesoro tengo en mis manos. Tengo gran tesoro en mis manos. Cuando muchos trataron de agarrar este tesoro y no supieron usarlo, se volvió contra ellos. Uno de ellos fue el mismo diablo, que quiso tomar este tesoro, tratando de él usar el tesoro como una arma a su favor. Se atrevió Satanás, creyendo que iba a usarlo contra una arma, creyendo que iba a usarlo como una arma contra Jesús. Y eso lo miramos cuando Jesús, después que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo a aquel desierto, mis hermanos. Allí miramos, mis hermanos, que en ese desierto Jesús iba lleno y cargado de ese tesoro. Jesús caminaba livianamente porque Él mismo es el tesoro, pero estaba atesorada toda la palabra porque Él mismo es la palabra. Llega Satanás y empieza a atacarlo y le empieza a codificar la palabra y le empieza a decir, la palabra dice esto y la palabra dice aquello. Pero Jesús, como Él conocía las profundidades de la palabra, como Él sabía cómo manejar el tesoro, para pronto opacó a Satanás, y Satanás huyó como un perro. No supo usar el tesoro de esta palabra. ¿Por qué? Porque Satanás está muerto, no tiene amor, mis hermanos, por lo tanto no tiene sabiduría, tiene puro intelecto. Y así hay mucha gente, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros, mis hermanos, que no conocen el tesoro, el gran tesoro que está en esta palabra. La leen y enseñan intelectualmente, pero jamás se pueden profundizar, porque no conocen el tesoro de Dios. No han tomado de esas aguas vivas, no han comido de ese maná del cielo. Aunque ellos dicen: ¿cómo que no, hermano? Yo sé que yo he comido de ese maná, yo sé que he vivido de esas aguas. Pero no es cierto. Te estás engañando, porque mira tu vida, cómo la estás viviendo, mira cómo estás pensando, mira cómo estás actuando, y dime si en realidad te estás alimentando de este gran tesoro del que habla el Señor. Ahora, Dios no está diciéndole aquí a una persona en especial que clame a Él, sino que la aclamación es para todo aquel que venga a Él y clame. Él te va a escuchar y te va a enseñar de lo más oculto de su tesoro. Si tú ves, entre más estudias, mis hermanos, y cuando viene ese rema del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te empieza a llevar a las cuevas del tesoro, te empieza a llevar a las cuevas del tesoro, donde llega a un apartamento y empiezas a ver aquellas perlas, aquellos rubíes, mis hermanos, te das cuenta. Pero estoy hablando de términos espirituales, no estoy hablando de términos, mis hermanos, seculares. No estoy hablando, mis hermanos, de términos en que una persona va a decir: un rubí, con eso vamos a ser millonario. No, yo estoy hablando de que el Espíritu Santo te va a enseñar la maravilla del Dios viviente. Muchos han pasado por ahí. Muchos han pasado por la cueva donde llegan al trono de Dios, y ahí miran, mis hermanos, esa presencia que los hace que se estremezcan, que sientes como si todo tu ser se está quemando. Y empiezas a atesorar a ese Dios, empiezas a atesorar la palabra y dices: la palabra es mía. Y empiezas a comprender lo que comprendió, lo que sintió Ezequiel cuando Dios le dijo a Ezequiel que comiera de aquel rollo. Le dijo: hijo de hombre. Y cuando comió el rollo que aquel ángel le dio, dice la palabra de Dios. Y aquel profeta, mis hermanos, aquel profeta fue más exitoso, porque cuando él comió de esa palabra, él pudo profetizar mucho mejor, él pudo servir a Dios mucho mejor. Así nosotros
Tenemos que atesorar esta palabra, clamar a Dios para que Dios nos dé, mis hermanos, de ese tesoro. Aquí está diciendo que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Cuántas veces estamos leyendo la Biblia y no entendemos? Pero clamamos a Él por sabiduría y Él te hace saber lo que quiere decir aquella palabra y empiezas a saborearla. Empiezas a saborearla y ya quieres leer más y más. Cuando más piensas, ya pasó una hora que estás leyendo y dices, wow, y sin ti ahora, porque estabas en el tesoro de Dios. Vamos a alargar esta predicación, mis hermanos. Vámonos a Isaías 48:6. Gloria a Dios. Y en Isaías 48:6 dice, mis hermanos, dice de esta manera: oíd. ¿Cómo dice? Bueno, estoy mal, yo estoy en Jeremías. Dice en Isaías 48:6. Ya se me hizo, ok, ¿están ahí? Dice: lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. A nosotros, mis hermanos, antes de venir a Cristo, había muchas cosas que ignorábamos. Había muchas cosas que no sabíamos. Cuando venimos a Él, nos hizo oír cosas de sabiduría, cosas sabias, ocultas, que no sabíamos. Y ahorita, en este mismo momento, muchos están escuchando lo que estoy predicando, y es lo que el Señor nos está dando, que oigan y conozcamos su palabra en lo profundo. No hay que conformarnos con decir, ay, yo el Salmo 91 me lo sé de memoria. Muchos hermanos se saben el Salmo 91 de memoria y se saben muchos versículos, pero dime, ¿comprende lo que es el tesoro de Dios? ¿Sabes el tesoro que hay en ti? No es nomás de leerlo, mis hermanos, es entender y valorizar el tesoro de Dios. Yo todavía no conocía al Señor, yo no conocía, mis hermanos, esta palabra. Yo miraba Biblias, pero nomás las miraba. Pero ahora, mis hermanos, tengo Biblias en el carro, tengo Biblias en el cuarto, en la sala, donde quiera tengo Biblia, mis hermanos, porque para mí su palabra es un tesoro. Es un tesoro. ¿Por qué? Porque Él mismo es la palabra. Muchas veces le estamos hablando a Dios por algo y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Vamos a mirar, mis hermanos, Salmo 50. Y vamos a ver el Salmo 50, 14 y 15. Y dice, mis hermanos, el 50, 15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros podemos aclamar a Dios no nomás por sabiduría, sino que podemos invocar a nuestro Dios cuando estemos en un problema. Podemos invocarle a Él cuando estemos pasando por un problema. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por un problema? No hay nadie, mis hermanos, en el mundo que me diga a mí, ¿sabes qué? Yo nunca he pasado por ningún problema. Nadie hay en la faz de la tierra, a menos que sea un niño recién nacido que nazca sanito, ¿verdad? Pues no puede hablarnos nada, pero estamos hablando con gente que ya tiene el razonamiento, ese raciocinio en él. Con eso estamos hablando. Todos hemos pasado, mis hermanos, por problemas. Hasta un niño que ya tiene 2 años empieza a tener problemas. Que el niño quiere hacer algo y el papá le hace un algadón. Eso no. Ya es un problema para el niño, ya le estamos pegando. ¿Sí me entienden, mis hermanos? A todos mis hermanos, no hay nadie que no diga que no tiene problemas. Hay muchos niños cristianos, hijos de Dios, que desde chiquitito empiezan a clamar a Dios. Empiezan a clamar a Dios diciéndole: Señor, fíjate que tengo este problema. Yo miro que mi padre y mi madre no se la llevan muy bien. O dicen: yo miro, Señor, que mi papá y mi mamá
se aman mucho, y un problema que yo tengo, que de tanto que se aman, ni siquiera me voltean a ver a mí. Porque el niño se porta dando caso a comprender, ¿verdad? Que es bueno que sus padres se amen y que en eso no es un problema, pero para él es un problema. ¿Sí me entienden? Y yo he oído casos de hombres o mujeres que han dicho: ay, ¿cómo puede querer mi esposo más a mi hijo que a mí? ¿Han visto esos casos? No puedes tú hacer un problema de algo que no se puede hacer. Lo que tú puedes hacer es clamar a Dios. Ahora hay niños que de chiquitos claman a Dios por sabiduría. O hay niños que claman de chiquitos a Dios ¿para qué? Para que sus padres estén mejor, para que él mismo esté mejor. Habemos padres que clamamos a Dios por trabajo, por nuestra economía, por nuestra salud, pero clamamos a Él y Él nos escucha. Nos escucha. ¿Saben por qué nos escucha? Porque somos. La Biblia dice que también nosotros somos su tesoro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora vamos a ver, mis hermanos. Les leí, sí, ya les leí esto. Vamos a ver Isaías 45:3. Y en Isaías 45:3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora, mis hermanos, muchos dirán: ah, el pastor está leyendo puras promesas de los israelitas. No, mis hermanos, son promesas también para nosotros. ¿Me entienden? También para nosotros. Si Dios está aquí diciendo bien claro: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Mis hermanos, cuántas cosas Dios nos ha hecho saber a nosotros que antes no sabíamos. Y nos damos, ¿verdad que sí? Cuántas cosas hay todavía que tenemos que aprender y no dejamos de decir: wow. Los mismos serafines que están delante del trono de Dios están diciendo: santo, santo, santo. Están delante de su gloria. Y cada día esos serafines, esos querubines están aprendiendo del Señor. Dios tiene mucho que enseñarnos. Cuando aún nos vayamos en el rapto de la iglesia, mis hermanos, y estemos en su presencia, nosotros seguiremos aprendiendo de lo oculto que hay en Él. O sea, dando a entender, vamos a seguir aprendiendo de la sabiduría que Él tiene guardada para nosotros. ¿Verdad? Vamos a mirar, mis hermanos, Lucas 11, 9 al 10. Estoy yendo más rápido. Lucas 11. Lucas 11, 9 al 10. Ok. ¿Están ahí? Gloria a Dios. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muchos enseñan este versículo para hacer dinero. Muchos que piden dinero en cruzadas o en campañas y le dicen a la gente: da para que recibas, y pídele a Dios y Él te va a dar todo lo que tú quieras. Aquí, mis hermanos, en realidad el Señor está hablando de sus tesoros escondidos de su palabra. Nosotros tenemos que saber pedir lo espiritual. Primero lo espiritual, mis hermanos. Dice su palabra que pidamos primero lo espiritual, mis hermanos, para recibir las ayudaduras que Él tiene. Él sabe de nuestras necesidades, de cada uno de nosotros que necesitamos. Entonces dice: yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Cuántos no le piden al Señor sabiduría? Pero no dudando, como dice el libro de Santiago. Y el Señor te lo da, la sabiduría. Dios te da la sabiduría. Pero dice: pero pide con fe y no dudando. ¿Sí ves? Cuando tú pides todo lo espiritual, el Señor mira tu corazón, y el Señor también te da la alineadura, mis hermanos, de todo lo que tú necesitas, mis hermanos.
Entonces vamos a ver Jeremías 29:11. Para atrás. Jeremías 29:11. Y Jeremías 29:11 y 12 dice de esta manera. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchas veces vamos a seguir leyendo y luego les digo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 13, voy a leer 13 también. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando uno clama a Dios, la palabra clamar es fuerte. Clamamos de todo nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Clamamos a Él de todo nuestro corazón. Pues Él nos está diciendo que Él nos va a dar paz en esa cuando estás clamando. ¿Ah? Nos va a dar paz. Él conoce el pensamiento, conoce todo lo que tú vas a pedirle antes que se lo pidas. Cuando estás clamando, Él ya sabe. Pero a Él le gusta que clamemos. A Él le gusta que le pidamos. A mí me gusta que mi hijo me pida. ¿Verdad? Me gusta que me pidan. ¿Verdad? Pero uno como ser humano tiene límites. Si mi esposa me pide algo que no se lo puedo dar, no se lo puedo dar. Si mi hijo me pide algo que no se lo puedo dar, no se lo puedo dar. Pero Dios no. Dios es sin límites. Lo que tú lo pidas a Él, ¿verdad? Si es su voluntad de Él, Él te lo va a dar. Pero tenemos que clamar, 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 clamar. Vamos a mirar, mis hermanos, el último versículo, que es Isaías 65:24. Como dije, me fui más rápido, ¿verdad? Isaías 65:24. Y dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras que aún hablan, yo habré oído. Y sí es cierto, a mí me ha pasado eso, fíjese, que a veces que le quiero pedir algo a Dios y como que tú sientes que Él ya sabe. O cuando tú estás pidiéndolo, ¡pum!, ya está ahí. A mí me ha pasado, una vez recuerdo que mi esposa me dice a mí, está hablando hace más de 20 años, me dice mi esposa a mí: ¿sabes qué? No hay que comer, yo no sé qué vas a hacer, tú eres el hombre en la casa. Yo estaba enfermo, no fui a trabajar. Y yo me fui con el que todo lo tiene y todo lo sabe, y le dije al Señor: Señor, pues yo está mi mujer, dice que no hay que comer y yo estoy malo, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Estaba hablando con él, todavía ni acababa casi ni de hablar cuando empezó a tocar la puerta. ¿Qué llegó? Llegó un hermano que ni siquiera se congregaba en la misma iglesia que yo me congregaba. Llega y trae un sobre de dinero para mi mamá, pero como mi mamá vivía ahí conmigo, pues también el dinero me pertenecía a mí, ¿verdad? Pues rápido llenamos el refrigerador, lo convertíamos de comida. Dios ya sabía lo que le iba a pedir. Así que, mis hermanos, Él nos oye. Nomás hay que tener fe. Si estás enfermo, mi hermano, cualquier problema que tú tengas, pídalo con fe, no dudando. Pídaselo a Él y Él te lo va a dar con fe, no dudando. Tampoco le pidas a Dios cosas que no se deben de pedir. Por ejemplo, que le digas a Dios: no, Señor, quiero una mujer rubia, alta, de ojos verdes, con un cuerpazazo. Estás pidiendo vanidad. No. En cambio dice: no, quiero una buena mujer, Señor, que me respete, que me ame, que te ame más a ti que a mí. El Señor te la va a dar. Y le estás pidiendo un monumento y nada espiritual. Dios no te va a dar eso, porque te va a mandar a la ruina. Hay que saber pedir, ¿verdad? Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hasta aquí, mis hermanos, Dios nos bendiga.